Bienvenidos a un nuevo video. En este caso vamos a profundizar el concepto de capacitancia de un condensador de placas plano paralelas. Fíjate que estas dos placas son planas y son paralelas una con la otra. Las placas son metálicas y son capaces de almacenar carga. ¿Listo? Fíjate que acá en el dibujo podemos observar que la distancia entre placa y placa es de 6 milímetros. Está informado acá arriba, pero la distancia es acá abajo. El área de las placas es de 200 milímetros cuadrados. Y vos te podrás preguntar, ¿pero cuánto es 200 milímetros cuadrados? Imagínate un rectángulo de 20 milímetros por 10 milímetros. 20 milímetros por 10 milímetros da 200 milímetros cuadrados. Es decir, un rectángulo de 2 centímetros por 1 centímetro. ¿Listo? Es una placa, una chapita, imagínate, de 20 milímetros por 10 milímetros, que se encuentran separadas 6 milímetros. ¿Listo? Miren, la placa que está abajo se encuentra perfectamente alineada, enfrentada una con la otra. Ya solo el hecho de tener una placa de cierta área enfrentada una con otra y que cada placa tiene una determinada área, tenemos una capacitancia. Nosotros vimos la fórmula, tenemos la fórmula que hemos analizado en otra oportunidad. La capacitancia depende de K, que es el material que vos pongas en el medio de las placas. En este caso no hay nada, hay vacío o aire, y K vale 1. ¿Listo? K vale 1. Epsilon 0 es una constante, o sea, es un número que siempre va a ser un dato. Si no lo sabés, lo podés googlear, lo buscás en un libro, quizás lo tengas en tu práctico. Mirá, acá está. La permitividad del espacio libre vale 8,85 picofaradios sobre metro. O sea, epsilon 0 vale 8,85 picofaradios sobre metro. Después tenés el área de la placa y la distancia que existe entre placa y placa. ¿Listo? Entonces, la capacitancia es directamente proporcional al área de la placa e inversamente proporcional a la distancia entre las placas. También se observa de que si yo pongo un material con constante K mayor que 1, es decir, que no sea vacío ni aire, voy a incrementar la capacitancia. A mayor K, mayor capacitancia. A mayor área, mayor capacitancia. A menor K, menor capacitancia. A menor área, menor capacitancia. ¿Se entiende, no? Con la distancia pasa todo lo contrario. Cuanto más grande la distancia, más chica la capacitancia. Cuando disminuyo la distancia, es decir, acerco las placas, la distancia se hace menor, la capacitancia se incrementa. Es decir, que la capacitancia es inversamente proporcional a la distancia entre las placas. Te lo paso limpio si te perdiste. La capacitancia y el área son directamente proporcionales. ¿Qué significa? Si la capacitancia aumenta es porque el área aumentó. Lo mismo sucede con la constante dialéctrica. Si aumento la constante dialéctrica, aumenta la capacitancia. Si al contrario disminuyo la constante dialéctrica, disminuye la capacitancia. Con la distancia sucede lo contrario. Son inversamente proporcionales. A mayor distancia, menor capacitancia. ¿Está? Bien. Ahora vamos a minimizar esto y vamos a verlo acá. Si no lo entendiste, te perdiste, lo vas a ver acá. Miren, tenemos un capacitor con estas dimensiones, 200 milímetros cuadrados, separadas ambas placas 6 milímetros. La capacitancia es de 0,3 picofaradios. Tenés que mirar arriba
a la izquierda. ¿Listo? Fíjate lo que va a suceder con la capacitancia cuando aumenta el área. Miren, si yo aumento el área, la capacitancia se incrementa. Si yo disminuyo el área, la capacitancia disminuye. ¿Está? ¿Por qué? Porque la capacitancia y el área son directamente proporcionales. A mayor área, mayor capacitancia. A menor área, menor capacitancia. ¿Listo? Ahora veamos qué ocurre con la distancia entre las placas. Mirá, así como están separadas 6 milímetros una de la otra, vamos a ver qué sucede con la distancia de separación. Mirá, voy a incrementar la distancia, ¿listo? Entre las placas. Fíjate lo que pasa con la capacitancia. Aumento la distancia. A mayor distancia, menor capacitancia. Ahora voy a disminuir. Mirá, voy a acercar las placas. A menor distancia, mayor la capacitancia. ¿Lo estás viendo? Fíjate ahora, mirá. Aumento la distancia entre las placas, la capacitancia disminuye. Si disminuyo la distancia entre las placas, la capacitancia aumenta. Se comportan de maneras contrarias, por lo tanto son inversamente proporcionales. Ahora quiero que observes lo siguiente. Nuestro capacitor en estos momentos tiene una capacitancia de 0,3 picofaradios. Y vamos a darle carga a través de esta batería. ¿Listo? En realidad es una pila. Fíjate, ahora nuestro capacitor no tiene cargas almacenadas en sus placas. Y como podés ver, no hay un campo eléctrico. Fíjate, mira, voy a darle un poquito de tensión. Primero vamos a cerrar el interruptor. Fíjate que ahí quedaron conectados los terminales del capacitor a la batería. La placa superior está conectado el positivo y la placa inferior queda conectado el negativo. Listo, mira, voy a darle un poco de tensión y fíjate lo que pasa. Voy a darle, ¿ves? Apenas aparecen cargas, imagínate ahí tenés poca tensión, fíjate, aparecen cargas positivas y negativas y se genera un campo eléctrico entre ellas. Aumento la tensión y aumenta también la cantidad de cargas almacenadas en las placas. Y, como podés ver, el campo eléctrico es más intenso, es más fuerte, hay más líneas de fuerza. Voy a incrementar la tensión y fíjate cómo se fue incrementando la cantidad de cargas y se ve claramente, ¿no?, que el campo eléctrico va de la carga positiva a la negativa. ¿Listo? Ahora mira, cargué el capacitor, existe un campo eléctrico y ahora voy a desconectar al capacitor de la pila y vamos a ver qué sucede. Fíjate, el campo eléctrico desapareció. No, está acá, lo estás viendo. El campo eléctrico existe. ¿Por qué existe? Porque vos te podrás preguntar, ¿por qué existe el campo eléctrico si yo desconecté la fuente de tensión, que era la pilita esta de 1,5 volt? Y eso sucede porque las cargas quedaron almacenadas en las placas. Mientras haya cargas, va a haber campo eléctrico. ¿Está? Bien, ahora mira lo que sucede. Voy a cerrar el interruptor. Voy a poner 0 volt. Le quito las cargas. ¿Qué quiero que observes? Sin importar si el capacitor no tiene cargas o está lleno de cargas, su capacitancia no varía. Fíjate, mira, cuando no hay carga, acá la carga Q es 0, 0 coulomb, la capacitancia vale 0,3 picofaradios. Lo lleno de cargas al capacitor y la capacitancia sigue valiendo 0,3 picofaradios, no cambió. Lo que cambió es la carga, que ahora llegó a su máximo. ¿A qué se debe eso? Fíjate acá.
La capacitancia depende del material que haya entre las placas, del área y de la distancia. Vos fíjate que cuando cambiamos el valor del voltaje, la capacitancia en ningún momento varía. Fíjate hacia arriba, acá arriba dice 0,3. Yo varío acá el voltaje y 0,3 picofaradio no varía. ¿Por qué? Porque el área no cambió y la distancia entre las placas no cambió. Fue constante todo el tiempo. Lo que fue cambiando, lo podés ver acá, es la carga. ¿Ves acá que dice 0,25 picofaradio? Fíjate cómo varía. La carga sí varía con la tensión, pero la capacitancia, los faradios no. Porque los faradios de un condensador, de un capacitor, dependen de sus características constructivas, área de las placas, distancia entre las placas y el material dieléctrico que vos pongas entre ellas. No tiene nada que ver si hay voltaje o no. ¿Está? Eso es importante que lo tengas en cuenta. Bueno, espero que este video te sea de utilidad y bueno, nos estaremos viendo en otro video.